Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. Los sirios son perseguidos en Líbano. Desde 2019, el Consejo Superior de Defensa ordenó la deportación de refugiados sirios que ingresaran al país a través de pasos irregulares. Esa norma desencadenó una serie de violaciones a los derechos humanos de quienes buscaron protección en Líbano. En los últimos meses, las autoridades libanesas endurecieron las medidas de control hacia los sirios con campañas de arresto y devoluciones irregulares. Nuestro equipo en Beirut, Etel Bonet y Diego Ibarra Sánchez con el informe. Khaled camina entre los restos de su campamento, desmantelado por el ejército libanés hace unas semanas. Huyó con su familia de la guerra de Siria y se instalaron hace más de una década en el Líbano, pero ya no se sienten seguros en este país que los acogió. No nos quieren aquí, pero tampoco podemos volver a Siria, porque muchos estamos buscados por haber escapado del servicio militar. Mira cómo vivimos. Nuestros hijos duermen a la intemperie. Hace unos meses que las autoridades libanesas imponen medidas severas para regular a una población de 2 millones de refugiados sirios, la mayor concentración per cápita del mundo. Hadija llegó al Líbano de forma ilegal y podría ser arrestada y deportada. Los militares entraron y nos sacaron a todos de las tiendas. Se llevaron a mi sobrino y no he vuelto a saber de él. Tengo miedo. Organizaciones humanitarias alertan sobre el destino de cientos de refugiados que han sido devueltos a Siria y corren el riesgo de tortura o enjuiciamiento. Mientras que en las calles del Líbano azotadas por la crisis, los libaneses encuentran en los migrantes una escapatoria a sus problemas. Nos han llenado el país de campos de refugiados. Las mujeres sirias no paran de engendrar hijos para así recibir más ayudas. Amal es refugiada irregular y lleva días sin salir de casa. Con las redadas teme que se la lleven a ella y a sus hijos. La arbitrariedad de las detenciones ha llevado a los refugiados a reducir sus movimientos por temor a ser devueltos. No nos queda nada allí. Mi marido murió, nuestra casa fue destruida. Aquí en el Líbano he podido cuidar de mis hijos. No podemos volver. El riesgo de las devoluciones forzosas se agrava a medida que los países árabes están normalizando sus relaciones con Siria. Sin vistas a una solución a la guerra que garantice el retorno seguro, miles de refugiados sirios se enfrentan a un futuro incierto aquí en el Líbano entre la deportación y el temor a regresar. Ante las recientes denuncias sobre las graves violaciones a las que son sometidos los sirios en Líbano, los organismos de ayuda levantan la mano para pedir acciones. Los refugiados viven en medio del miedo a ser arrestados, a sufrir torturas y ser nuevamente víctimas de persecución, pero ahora en el país que los acogió. Hablamos con Carlos de las Heras, responsable de temas de Oriente Medio en Amnistía Internacional, sobre el por qué se debe detener las devoluciones de sirios a su país. Tenemos que tener en cuenta que en los últimos meses las autoridades libanesas han deportado a decenas de personas refugiadas a Siria. Son personas que habían entrado en el país, en algunos casos de forma irregular, o cuyas tarjetas de residencia pues habían caducado, ¿no? Estas expulsiones han venido acompañadas de un alarmante argumento o aumento del argumento y de la retórica contra las personas refugiadas y de otras medidas bastante coercitivas. ¿El por qué? Básicamente porque las autoridades libanesas han gestionado mal una crisis económica del país de una forma deliberada, y esto ha empobrecido a millones de personas y las han privado de derechos básicos. Sin embargo, en lugar de poner en marcha las medidas y las reformas necesarias, pues han recurrido a emplear personas refugiadas como el chivo expiatorio de sus propios fracasos. Es decir, son quienes están pagando, por así decir, las responsabilidades de otras personas. No hay nada que justifique el hecho de arrancar pues, de su cama, de sus viviendas, a cientos de personas sirias, a hombres, mujeres, a niños y a niñas, a altas horas de la madrugada para, por ejemplo, entregarlas a un gobierno, el sirio, del que huyeron buscando protección. El riesgo de las deportaciones irregulares de refugiados sirios es altísimo. ¿A qué se enfrentan los sirios que son devueltos a un país del que salieron en busca de protección? Así lo documenta Amnistía Internacional.
Sí, aquí es muy importante destacar que Siria no es un país seguro. No es un país seguro para que regresen las personas refugiadas que tuvieron o han tenido que dejar el país. Aquí tanto organizaciones locales como internacionales continúan a día de hoy documentando violaciones de derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de los militares sirios, contra no solo la población que está en Siria, sino también contra personas sirias que han retornado, que se han visto obligadas a volver a Siria. El caso o varios ejemplos de este trato, pues podemos hablar de detenciones ilegítimas, de detenciones arbitrarias, de tortura y otros malos tratos, de incluso violencia sexual o mucho más allá, de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Es cierto que las hostilidades militares en Siria en los últimos meses han disminuido y que, sin embargo, la propensión del gobierno de Siria a cometer violaciones de derechos humanos no ha remitido y no ha disminuido como las hostilidades. Como te decía, la tortura, las desapariciones forzadas o las detenciones arbitrarias que obligaron a muchas de estas personas sirias que han buscado refugio en otros países como Líbano, desafortunadamente, hoy día siguen siendo también habituales en este país. Con las deportaciones se estaría violando el principio de no devolución, una norma vinculante del derecho internacional que prohíbe a los estados devolver a las personas a un lugar donde corren peligro. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com.